Cínica senadora del PRI sale defendiendo millonarias pensiones doradas y Saúl Monreal la pone en su lugar. La narcosenadora priista Carolina Villano protagonizó un papelón al tratar de justificar las pensiones millonarias de hasta $1 millón mensuales para exfuncionarios, utilizando como escudo un pronunciamiento de jubilados de la CFE y acusando sin pruebas al gobierno de tener venganzas personales. En un intento desesperado por desviar la atención, soltó la absurda teoría de que la reforma para eliminar estos privilegios responde a peleas internas y traiciones, evidenciando la incomodidad del narco-PRI ante la pérdida de sus prebendas del viejo régimen neoliberal. Pero en respuesta, el senador Saúl Monreal de Morena desmontó con datos contundentes los argumentos de la narcooposición, revelando que mientras el pueblo se jubila con pensiones de $8,000, una casta privilegiada de exdirectivos de Luz y Fuerza, Pemex y CFE disfruta de pensiones que superan hasta 140 veces ese promedio. Dejó claro que esta reforma, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, no es propaganda, sino un acto de justicia social que eliminará de tajo estos quistes del poder del periodo neoliberal, ahorrando más de $5,000 millones para el pueblo de México, mientras que la buchona y el PRI quedan retratados defendiendo a los privilegios de siempre. Veamos enseguida cómo la buchona del Z1 Moreira es destruida por el senador Monreal por defender las pensiones doradas, como le mandan sus narcopadrotes, el evasor Salinas Pliego y el junior tóxico Claudio X. Presidenta, primero 2 puntos. Quisiera pedirle que me aplique el tiempo del reglamento y segundo, que me permita pedirle a uno de los secretarios o las secretarias de la mesa me hagan favor de leer el pronunciamiento nacional de jubiladas y jubilados de la Comisión Federal de Electricidad sobre la iniciativa que se está discutiendo. No sé si a los demás senadores que a mí me fue enviada a mi oficina. Senadora, en cuanto al primer punto, ya he comentado al respecto sobre el acuerdo que tienen los grupos parlamentarios y en la medida de lo posible haremos que se respete, pidiéndole a usted que lleve el tiempo que considere lo más prudente posible. Y segundo, la moción de ilustración con mucho gusto se le concede. Le pido por favor a la Secretaría de lectura el documento proporcionado por la senadora. Gracias, Presidenta. Muy bien, Liz. Extraordinario. Pronunciamiento nacional, jubilados y jubiladas de la Comisión Federal de Electricidad sobre la iniciativa de reforma del artículo 127 constitucional. Dirigido a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, Ciudad de México, marzo de 2026. Los y las jubilados firmantes de la Comisión Federal de Electricidad, provenientes de distintas regiones del país, manifestamos respetuosamente nuestra preocupación ante la iniciativa de reforma del artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada ante el Senado de la República el 4 de marzo del 2026. Durante décadas, miles de trabajadores y trabajadoras electricistas dedicamos nuestra vida profesional al desarrollo, planeación, construcción, operación y mantenimiento del sistema eléctrico nacional, infraestructura estratégica que garantiza el suministro de energía eléctrica para el desarrollo económico y social de México. Las jubilaciones que actualmente perciben los y las trabajadores retirados de la Comisión Federal de Electricidad no constituyen beneficios discrecionales ni privilegios, sino derechos laborales derivados de relaciones de trabajo legalmente establecidos a lo largo de nuestra vida profesional. Dichos derechos se originan en distintos instrumentos jurídicos válidos conforme al marco legal mexicano, entre ellos el contrato colectivo de trabajo, reglamentos laborales aplicables al personal de confianza, convenios individuales de jubilación, resoluciones administrativas, convenios ratificados ante autoridades laborales y otros actos jurídicos reconocidos conforme a la legislación laboral vigente, en muchos casos formalizados ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, adquiriendo plena validez jurídica y, en determinados casos, el carácter de resoluciones firmes con efectos de cosa juzgada. En este contexto, consideramos fundamental que cualquier reforma constitucional o legal en esta materia respete los derechos laborales previamente adquiridos, los cuales forman parte del patrimonio jurídico de las personas jubiladas. La eventual aplicación de disposiciones que modifiquen o reduzcan beneficios previamente reconocidos podría implicar una aplicación retroactiva de la ley en perjuicio de las personas, lo cual se encuentra expresamente prohibido por el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además de contravenir los principios de seguridad jurídica, progresividad y protección de derechos humanos establecidos en el artículo 1 constitucional. Asimismo, estimamos pertinente que el análisis legislativo considere cuidadosamente los posibles tratamientos diferenciados entre diferentes regímenes laborales o categorías de jubilados, a fin de evitar escenarios que pudieran interpretarse como contrarios a los principios constitucionales de igualdad y no discriminación. Las generaciones de trabajadores y trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad hemos contribuido de manera decisiva al desarrollo del sistema eléctrico nacional, garantizando durante décadas la continuidad y confiabilidad del servicio eléctrico en todo territorio nacional. Por lo anterior, respetuosamente solicitamos a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión que, durante el proceso de análisis de la iniciativa mencionada, se garantice el respeto pleno a los derechos laborales legítimamente adquiridos por las personas jubiladas, sin perjuicio de que las autoridades competentes revisen en su caso situaciones particulares que pudiesen haberse originado de manera irregular. Reiteramos nuestra confianza en que el Poder Legislativo realizará un análisis responsable que preserve el Estado de Derecho, la seguridad jurídica y los principios constitucionales que rigen nuestro sistema jurídico. Firmantes, jubilados y jubiladas de la Comisión Federal de Electricidad. Muchas gracias por la moción de ilustración. Continúe ahora la oradora. Muchas gracias, secretaria. Gracias, presidenta. Nosotros estamos a favor de esta reforma, quiero decir de manera anticipada, pero
queremos señalar inconsistencias, como lo que ahora mismo se ha leído por la secretaria y que ha sido enviado por jubiladas y jubilados de la Comisión Federal de Electricidad, como también hay otros trabajadores que lo han expresado. Miren, entre la sociedad y el gobierno deben existir reglas claras que obliguen a ambas partes a cumplir las cláusulas de un contrato. En ello se basa el principio de legalidad. El constituyente fijó como un principio básico del derecho la no retroactividad de la ley cuando cause perjuicios a las personas, es decir, cuando el gobierno quisiera cambiar las condiciones de un contrato, como en este caso las pensiones. Pero se reservó para sí mismo la altísima facultad de hacer reformas a la Constitución que tengan efecto retroactivo, porque esta potestad es necesaria para preservar los intereses nacionales por encima de los derechos ganados por las personas. Pero esta no es una facultad ordinaria, por ello se encuentra reservada y se debe usar con sensatez en momentos específicos que ponen en riesgo a la Unión y a las instituciones. Sin embargo, hoy aquí se usa para la propia propaganda del gobierno, para sus venganzas personales. No es casualidad que el conjunto mayor de pensiones a las que se les pretende poner un límite provenga de exdirectivos de Luz y Fuerza del Centro. Como tampoco es casualidad que el consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, acuse a Jesús Ramírez Cuevas, organizador de las conferencias mañaneras, de realizar diversos fraudes a través del Sindicato Mexicano de Electricistas y sus fondos pensionarios. ¿Acaso esta reforma es resultado de las peleas internas de grupos de poder en el gobierno? ¿Por qué durante todo el sexenio anterior se siguieron pagando esas pensiones doradas? No pueden decir que esto es un descubrimiento reciente. En 7 discusiones presupuestarias se autorizaron estos montos en las partidas del proyecto de egresos de la Federación. Esas pensiones no aparecieron de forma mágica. No es que hayan encontrado dentro de un cajón los contratos. Lo que quizás sucede es que se usa una facultad reservada para estar cobrando traiciones políticas. La Ley Federal de Austeridad Republicana, esa que todo mundo pregona, pero que nadie practica, establece en su artículo 22. Queda prohibido contratar con recursos públicos cualquier tipo de jubilaciones, pensiones, regímenes especiales de retiro, de separación individualizada o colectiva, así como seguros de gastos médicos privados, seguros de vida o de pensiones que se otorguen en contravención a lo dispuesto en decreto o alguna disposición general, condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo. Si estas pensiones doradas están prohibidas desde 2019, ¿por qué el gobierno siguió pagándolas durante 7 años? La respuesta no está en la supuesta austeridad, sino en las traiciones que ya han sido reveladas por el exconsejero jurídico. Qué casualidad que a unas semanas de publicado su libro, en la que hace mención de un fraude de 27,000 millones de pesos en contubernio de Ramírez Cuevas con el sindicato, se hayan dado cuenta que había pensiones millonarias en la extinta empresa pública. Hoy dicen que vamos a ahorrar 5,000 millones de pesos. ¿Qué son 5,000 millones de pesos frente a 27,000 que utilizó Ramírez Cuevas para esta fraudulenta operación? ¿Qué son 5,000 millones de pesos frente a los casi 20,000 millones de Segalmex? ¿Qué son 5,000 millones de pesos mientras más de 600,000 millones de pesos de huachicol fiscal que a la fecha no se han devuelto y no se ha castigado a los responsables? ¿Saben qué es? Propaganda política para la próxima elección. ¿Por qué no están aquí los ministros de la Corte? ¿Por qué no están aquí la administración centralizada? ¿Por qué no están aquí los sindicatos? ¿Por qué? Porque hay un cálculo electoral y político. Solamente necesitan la narrativa y necesitan los números electorales. No afectar de más a los electores, sino solamente lo suficiente para hacer un spot que les sirva para el 2027. Uso faccioso y pueril de una facultad reservada al constituyente que produce efectos retroactivos en perjuicio de ciudadanos, la cual debe ser usada en casos donde el interés nacional pudiera verse afectado y no como un medio de propaganda. No vemos aquí afectada la pensión del ministro Saldívar y Sánchez Cordero, que hoy reciben además un sueldo como diputada federal y como funcionario del gobierno federal. Las facultades del constituyente no son un juguete de nadie, ni siquiera de la mayoría del Congreso. Tener la mayoría no significa tener la razón. Hacen las cosas porque pueden, no necesariamente porque deben. Deben respetarse para el Estado de Derecho se mantenga. Usar la retroactividad en perjuicio del ciudadano debe ser una última acción para corregir una ley que se preserve. El interés nacional es lo primero. Usen la Constitución como pretexto, lo han hecho todo el tiempo. Tampoco deben seguir usando hacer del Estado de Derecho un capricho. Esto es propaganda, pero además usan como tope el sueldo de la presidenta, cuando tenemos las UMAS, que son realmente el límite que debe ponerse porque es una unidad técnica de medida. Lo otro es una narrativa política. Gracias, presidenta. Muchas gracias, presidenta. Compañeros, compañeras, senadoras y senadores, posiciono a nombre de mi grupo parlamentario de Morena la iniciativa de nuestra presidenta de la República, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, para eliminar las pensiones doradas. Para ello, reformaremos el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para establecer un límite a las mal habidas jubilaciones y pensiones financiadas con recursos públicos en diversas entidades del Estado mexicano. Se trata de una reforma que debe entenderse para la consolidación del principio de austeridad republicana,
la racionalidad en el gasto público y la equidad en el sistema de remuneraciones del servicio público. Desde la reforma constitucional de 2018, impulsada por nuestro expresidente Andrés Manuel López Obrador, establecimos que ningún servidor público puede percibir una remuneración mayor a la de la persona titular del Ejecutivo Federal. Sin embargo, aún subsisten esquemas del pasado neoliberal que permiten que determinadas jubilaciones y pensiones financiadas con recursos públicos superan ampliamente los parámetros de razonabilidad que deberían regir en un Estado social democrático de derecho. La iniciativa de nuestra presidenta plantea en consecuencia eliminar de tajo esta rémora de sistema prianista de cuotas y amiguismos. Eliminaremos entonces los privilegios de unos cuantos quistes del poder. Conviene recordar que el artículo 127 constitucional tiene como fundamento doctrinar el principio republicano de que el ejercicio del poder público debe realizarse bajo criterios de moderación, responsabilidad y sujeción al interés general. Lo definía muy bien Juárez como la justa medianía. Mientras que en México el promedio de pensión ronda entre 6,676 y 8,400 pesos mensuales, existen casos en el sector público donde se pagan pensiones que van desde 340,000 hasta 1,000,000 de pesos mensuales con cargo al erario. Esta diferencia puede representar hasta un 140% veces más del promedio de una pensión que recibe la mayoría de la población mexicana. Un ejemplo claro es el padrón de jubilados de Luz y Fuerza del Centro, que actualmente cuenta con 14,073 personas ex trabajadoras jubiladas, por las cuales el Estado paga 28,074 millones de pesos al año. De ese total, 9,457 personas, es decir, el 67% del padrón, reciben pensiones que van desde 100,000 hasta 1,000,000 de pesos mensuales. 3,504 personas jubiladas reciben pensiones superiores al salario de la Presidencia de la República. Además, el propio Estado subsidia el impuesto sobre la renta de estas pensiones con recursos públicos por 2,367 millones de pesos. En Petróleos Mexicanos existe un padrón de 22,316 personas jubiladas del régimen de confianza, cuyo costo anual asciende a 24,844 millones de pesos. Dentro de ese universo, 618 pensiones superan el monto anual bruto que recibe la Dirección General de Pemex. La Comisión Federal de Electricidad tiene 54,008 personas jubiladas del régimen de confianza, lo que representa un costo anual de 40,950 millones de pesos. Dentro de ese padrón, 2,199 personas pensionadas reciben montos superiores al salario de nuestra Presidenta de la República. Estas pensiones implican una erogación anual de 4,496 millones de pesos. Se menciona que vulnera el principio de la no retroactividad. Esto es falso, pues la voluntad del pueblo a través del principio de supremacía constitucional señala los principios básicos en los que descansan los principios de austeridad republicana. También se ha señalado que el parámetro debería ser la UMA. Sin embargo, el dictamen opta por utilizar el salario de la Presidencia de la República como referencia constitucional, lo cual tiene como fundamento el artículo 127 constitucional. Establece que ningún servidor público puede recibir una remuneración superior a la del Poder Ejecutivo. Peor aún, se ha cuestionado la exclusión de determinados regímenes como los de Fuerzas Armadas, y es importante recordar dos cosas: que estos sistemas tienen características vinculadas a la naturaleza de sus funciones y a sus propios regímenes jurídicos, su vida para la seguridad y la paz de cada mexicana y mexicano. Las estimaciones son de más de 5,000 millones de pesos de ahorro, recursos que para muchos senadoras y senadores de la oposición representan pocos, pero para los que reciben de un programa social representa mucho. En el fondo, lo que estamos discutiendo es una decisión de justicia pública. Durante muchos años se permitió la existencia de pensiones extraordinariamente altas, financiadas con recursos del pueblo mexicano, mientras millones de personas enfrentaban condiciones de retiro desfavorables, todo ello gracias al modelo neoliberal. Por ello, el Grupo Parlamentario de Morena apoya esta reforma de nuestra Presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, con convicción de que eliminar los privilegios de aquellos que oprimieron al pueblo y se servían de él no continúen obteniendo beneficios indebidos del Estado. Esta reforma beneficiará directamente al pueblo de México, ese pueblo sabio que ustedes intentaron socavar y hoy les da una lección. Por su atención, muchas gracias, y por supuesto que en el Grupo Parlamentario de Morena vamos convencidos con esta reforma de austeridad republicana. Muchas gracias, Presidenta. Dale en me gusta, suscríbete, activa la campanita y compártelo para que más gente lo vea.